Hoy os traigo un amplificador integrado de una marca francesa que arranca su andadura en el año 1983, cuando yo tenía 10 añitos. Una marca que a día de hoy se puede decir que es cuasi artesanal, que apuesta decididamente por el diseño en la topología, en la configuración, en la concepción de los aparatos que diseña, así como sobre todo en la calidad. Y aquí me viene a la mente otra marca con la que innegablemente lo he asociado a lo largo de la prueba: Macintosh. Dice Jadis, que en definitiva es el fabricante del cual os voy a hablar, que pone especial dedicación, cariño, empeño en la confección de los transformadores, que como sabéis en los dispositivos que utilizan válvulas es algo en lo que se ha de hacer especial hincapié. Al igual que ocurre con la mítica Macintosh, de la que ya os he hablado antes, también en el caso de Jadis se utiliza un sistema artesanal para la confección, para la elaboración de sus propios transformadores, y luego posteriormente para el encapsulado se utiliza una resina especial de la que pocos datos más se dan, en la que, según dice el propio fabricante, lo que se busca por encima de todo es una estabilidad térmica para optimizar el sonido. En el caso concreto de hoy os voy a hablar de un amplificador integrado que probablemente ya conozcáis porque tiene bastante buena prensa. Es uno de los superiores de gama, por decirlo de alguna forma, en concreto del DA50, en este caso la versión Signature, si queréis, para que no me llaméis cateto, Signature para los amigos. Bien, no os voy a dar muchos detalles desde el punto de vista técnico porque siempre os digo lo mismo. Yo creo que me queréis escuchar, fundamentalmente me queréis ver para que os cuente cómo suena. Para los aspectos técnicos, para hacer un elenco detallado de entradas, salidas, características técnicas, etcétera, tenéis a vuestra disposición en la página web. Así que yo me limitaré en este momento simplemente a decir que utiliza algo que es bastante útil, sobre todo en los tiempos que corren, que siempre se dice una de las principales complejidades de los aparatos a válvulas. En este caso utiliza un control de vías automático. Entrega 30 vatios en clase A, aunque creedme si os digo que parecen muchísimos más. Tiene 5 entradas RCA, cuenta con un doble juego de bornas de salida de altavoz para bicablear. El aparato pesa unos muy sólidos 25 kilos, que al igual que parece con la potencia, parece que fuesen el doble. Me ha costado muchísimo subirlo a mi audioguarida. Acero y hierro, otra vez similitudes claras con Macintosh. También resumiendo, los dispositivos que emplean, al igual que en mi etapa Macintosh MC275, de la que ya os he hablado en otra ocasión, utiliza en la sección de potencia 4 válvulas KT88 y por otra parte, en las controladoras son 2 de válvulas 12AX7 y 3 12AU7, que ya vienen testadas de la propia fábrica. El embalaje es una gloria verlo. Ocurre igual que con los últimos de Mark Levinson. Viene con doble embalaje, viene con unos guantes, en este caso de más calidad que los de Mark Levinson, son Burth. Viene con su propia herramienta para manipular, para sacar la jaula protectora. Las válvulas vienen, por supuesto, sin montar, cada una viene en su estuchito. En el propio manual de instrucciones especifica muy claramente dónde debe ir situada cada una de las válvulas. Están todos los pasos perfectamente detallados y es una delicia de principio a fin. También especifica las instrucciones que cuenta con control a remoto. El control remoto, que para mí a día de hoy es algo imprescindible, no venía en la unidad que me han prestado gentilmente para la prueba. Pero quien lo desee, con un sobreprecio obviamente, entiendo, podrá disponer de un control a distancia, de un remoto. La sensación de calidad desde que pasa por tus manos, desde que tienes la ocasión de tocarlo, de sobarlo, si me permitís el vulgarismo, es la de un producto artesanal. No voy a decir cuasi artesanal, sino puramente artesanal. Estamos en un producto que parece de otra época. Ya sé que esta marca data del año 1983, ya lo he dicho antes, sin embargo, la percepción que se tiene cuando se toca es de esas cosas que se hacían todavía antes. El control de volumen, el potenciómetro, tiene 24 pasos, se percibe, se puede advertir cómo efectivamente con cada paso hay un pequeño nivel de resistencia que nos hace ir dando un salto de volumen a volumen, pero siempre es muy gradual, nunca es de forma abrupta. El selector de fuentes también tiene mucha solidez, al palparlo es una máquina de estas que se hace querer en cuanto que tiene su propia idiosincrasia, y es que de esto le sobra a raudales. A partir de aquí, y en cuanto al cómo suena,
Como ya me conocéis un poco, sabéis que yo siempre huyo de aquello de los transitorios, los armónicos, los leading edges y todas esas cosas que para mí nada significan. Que me perdonen Michael Fremer y Ken Kessler. Lo siento, pero yo voy a hablar de forma más vulgar. Y además creo que me veis para eso. Voy además a hacer referencia a dos discos que me vais a dar collejas, como siempre digo. A lo mejor no son suficientemente audiófilos, me perdonaréis. No es el Way Out West de Sonny Rollins, ni tampoco se trata el Take 5 de Dave Brubeck Quartet. Pero los conozco y por eso los empleo. Porque son de mi adolescencia, porque me gusta la música, su contenido musical y además porque tiene una serie de elementos que con el tiempo he utilizado como referencia a la hora de cacharrear. Por tanto, con independencia de su mayor o menor calidad musical, son los que yo voy a emplear. Además, he de decir que por problemas de copyright no voy a hacer grabaciones de estos discos. Es un tema que me ha preocupado mucho en los últimos vídeos que he hecho y al final he optado por la técnica de utilizar temas de autores que publican en YouTube y que están libres de derechos de autor para no tener ningún tipo de problema. Pero, eso sí, voy a basar mi descripción en los dos discos que anteriormente he mencionado, el Money for Nothing de los Dire Straits y por otra parte el de Charmed Life de Billy Idol, que por cierto, si no lo conocéis, os recomiendo encarecidamente. Yo cuando sea mayor quiero parecerme a Billy Idol, es mi ídolo y no por su apellido. Primera sensación, primera impresión, que ya sabéis que muchas veces la primera impresión, la primera impronta es aquella que marca, es la que define, es la que nos dice realmente ante qué estamos. Pletórico, vigoroso, lleno. Sin más, esa fue la primera percepción que tuve en cuanto que pinché el primer vinilo. 30 vatios que parecen 100 o más. Es más, no pude resistir y al poco, encendí mi integrado de Yamaha, ya sabéis, el AS3000, que no es moco de pavo, y por momentos llegué a pensar que el Yadis está incluso por encima de la potencia del Yamaha. No es así. Ciertamente luego el Yamaha tiene más graves. O los graves no es que tenga más, sino que los tiene y los presenta de otra forma. Pero ya hablaré de eso en otro vídeo. Hoy no quiero hacer comparativas. Hoy simplemente me he tomado la licencia de hacer referencia a este elemento, pero ya haré otro vídeo en que enfrentaré el Yadis al Yamaha AS3000. Mueve con total soltura las que actualmente son las cajas que utilizo de referencia, ni mejores ni peores, para mí son buenísimas. Habrá a quien guste y a quien no guste, pero para mí vienen a ser una suerte de Porsche 911 Volkswagen Golf, me explico. Son esos que están ahí desde tiempos inmemoriales. Por supuesto que salen competidores que mejoran al Golf, que mejoran al 911, pero siempre están ahí, siempre se han convertido en la referencia. Por supuesto que podrán ser mejorados, habrá quien guste otro modelo más, de otra marca, de otro fabricante, pero no se le puede negar que se ha convertido en un referente. Y por eso las tengo. A mí, además, particularmente me gustan muchísimo. Pues bien, las 805 D3 en su última versión, que son unas cajas que no son especialmente complicadas, pero tampoco son fáciles. De hecho, la curva de impedancia en algunos pasajes, en algunos puntos, cae hasta 3 ohmios, creo que es en torno a 100 hercios, pero no sé si es a 100 o a 300, ahora estoy hablando de memoria, pero bueno, quiero decir, no son especialmente complejas, tampoco son fáciles y el Yadis las mueve con total y absoluta soltura. Como ya he dicho, es que parece que sus 30 vatios fuesen 100. Llena la sala. Además las controla, las mueve con total soltura, las hace bajar bajo hasta donde llega las 805, tanto como estas se dejan. Y también me causó una primera sensación muy grata la presentación de los agudos, la zona media alta, porque estaba ante un dispositivo, estoy ante un elemento, un cacharro de válvulas. Ya sabéis, siempre se dice, bueno, es que las válvulas tienen esa tendencia a engordar, a engrosar. A lo mejor también el extremo alto lo matizan, como que el extremo alto a veces se presenta con menos énfasis, está un poco más suavizado, edulcorado, con una capita de barniz que hace que suene de otra manera. Aquí sí y no, y ha sido una gran sorpresa. Os estoy hablando de la primera sensación que me han transmitido, de la primera impronta, como digo, que me ha dado el Yadis. Aparte de lo que he dicho anteriormente, que parece pletórico, lleno. Además de esa voz que también me ha gustado mucho, que ahí sí creo que es un efecto claro válvula, he visto como el agudo, a diferencia de otros componentes que también montan válvulas, en este caso es sumamente preciso. Se ha parecido mucho al del estado sólido, para lo bueno y para lo malo. A mí me encanta, yo particularmente lo quiero así, porque es precisamente lo que más me gusta del estado sólido y lo que menos me gusta de las válvulas, cómo corrige arriba, cómo resta, merma
esa presencia de agudos que a mí me gusta, porque a mí me gusta y es una cuestión puramente personal. Os voy a poner un ejemplo, voy a intentar hacerlo de forma, ya algunas veces lo hago, me vais a perdonar en este caso que haga un poco el payaso y que utilice algún tipo de onomatopeya o haga mi propio ruidillo. Una cosa es presentar, os voy a hacer un ejemplo de la percusión metálica. Imaginaos sonando metal contra metal, imaginaos ya no metal, pero por ejemplo las escobillas en una batería. Imaginaos un sonido más grueso. En cambio, el Yadis lo desgrana. Es como... Por poner un ejemplo, imaginaos que abrís un cartucho de escopeta, y yo no soy cazador, pero no sé por qué utilizo este ejemplo, y lo sacáis y son postas gordas y dentro hay como 4 o 5, son gordas. Las dejáis caer sobre la membrana de un tambor y son 5. Y ahora imagínate en cambio que utilizas otro tipo de cartucho de caza de escopeta, lo abres y dentro está lleno de perdigones minúsculos y los dejas caer sobre la membrana de un tambor. En este caso ya no van a ser 5 postas gruesas golpeando y rebotando, pom, pom. Ahora van a ser muchísimas, como si fuese más líquido. Y es que es precisamente esa la sensación que me ha dado la percusión, todo aquello que se puede situar un poco en la zona más alta del espectro. Es muy reveladora, es como extremadamente líquida, fina y detallada. Luego también hay otro elemento que yo utilizo mucho en mis pruebas, porque me sirve mucho como referencia, y es también de percusión, un elemento de percusión, que es la baqueta. La baqueta, en estos temas que os estoy hablando, en el Money for Nothing, quizás también en el Brothers in Arms, hay una baqueta golpeando que está presente durante toda la canción. También la hay en el tema Prodigal Blues, del disco de Billy Idol que he mencionado anteriormente, y aquí tiene su propio timbre. Aquí también advierto esa naturaleza específica de la válvula, como le da su propia capa de barniz, pero no la matiza, no la apaga, no la cubre con un velo, al contrario. He visto con este Yadis, y parece que ello fuere obra propia de una amplificación muy potente, cuando realmente no es así. He visto, como decía, que tras golpear la baqueta contra el elemento que sea, se mantiene más esa reverberación, esa aireación que da más presencia. Parece mentira que con 30 vatios y siendo a válvulas yo note esa palpabilidad de la baqueta. Luego también es verdad que he apreciado que la baqueta tiene su propio barniz, como ya he dicho anteriormente, tiene su propia pátina. Aquí está más alejada de ese golpe más seco, frío que puedo encontrar en transistores, como por ejemplo en el Yamaha, y eso que también dicen que es un aparato ciertamente cálido, pero aquí veo que tiene un poco de sirope, que quizás sea la gracia de las válvulas. Como ya dije antes, el grave está lleno, que no gordo. Está exento de artificialidad, pero lleno de carnosidad. Y aquí tampoco me detengo más porque ya he dicho que fue una de las cosas que me causó al principio más sensación. Tanto bien de Mark Knopfler como en el caso de Billy Idol tienen sus típicas inflexiones, esa voz raspada, rota, quebrada por momentos. Esas inflexiones se notan sobre todo cuando veo que hay mucha claridad, cuando veo que la amplificación es suficiente para atacar la caja. Eso se hace mucho más presente cuando uno utiliza de ecualización, que en este caso no se ha empleado, insisto, aquí no se ha empleado, pero sin embargo, al ser un aparato muy revelador, y a su vez también las cajas lo son, porque las 805 en su última versión, al haber ya prescindido del tradicional cono de Kevlar amarillo, ahora utilizan otro que es muchísimo más transparente y permite precisamente esto que estoy mencionando, ver cómo las voces ahora tienen mayor nivel de detalle, son como más humanas, se notan más las inflexiones, los microdetalles. Perdonadme, ya sé que esto es una palabra odiófila, pero en definitiva es algo que también lo he notado con mucho agrado. Hablando de escena sonora, por tocar todos los palos, también me ha gustado mucho ver, y aquí quizás alguno ya conozca este tema, el Money for Nothing, precisamente el tema de Money for Nothing, del LP homónimo. Veo como la voz de Sting, ya sabéis que ahí interviene Sting con ese soniquete, con ese mantra de I want ma, I want ma, I want ma. Ahí, como sabéis, tiene al principio unos sintetizadores que se van prolongando en el tiempo, allá uno percibe la palpabilidad. Ciertamente es música procesada, no nos vamos a engañar, pero procesada que sea, suena como conocemos que suena, y eso es lo que me sirve de referencia. Veo como los sintetizadores están perfectamente situados en su sitio, y cuando entra la voz de Sting no se mezcla, y esto es algo que también me parece muy interesante, puesto que con otros componentes a veces he advertido que todo se hace una masa y ya no se distinguen planos. Aquí sí hay planos. No solamente la escena sonora es amplia, sino que además es tridimensional. La voz al fondo, el sintetizador un poco más delante, y Sting donde tiene que estar, que si no me falla la memoria, es en la parte superior de la derecha, un poco elevado y con su propia presencia. Así también lo he advertido con unos sintetizadores que me gustan mucho, que están en el tema de Prodigal Blues del disco de Billy Idol. Y así también, y ahora sí he utilizado otro disco que también conoceréis,
sabéis, y un pedazo de tema que me encanta, The Boss, de Bruce Springsteen, que se llama Tougher Than the Rest. El disco creo que es el Tunnel of Love. También hay un momento dado en que se nota muy claramente en la mezcla, la separación de elementos, y aquí también ha brillado con luz propia, confirmando esa sensación que anteriormente he dicho de cómo consigue presentar una escena sonora estratificada, profunda, amplia y totalmente separada, que en ningún momento produce confusión. Y bueno, pues yo creo que de mis palabras habréis podido deducir que me ha encantado, me ha gustado muchísimo este amplificador integrado. Y eso a pesar de que ya sabéis que soy escéptico en el tema de las válvulas, soy valvuescéptico. He tenido un par de encontronazos con componentes muy caros de válvulas y en este caso pues he de decir que me ha encantado cómo suena este Yadis de A50 Signature. Venga, muchísimas gracias, espero que os haya gustado el vídeo y el próximo, aprovechando que tengo en préstamo este excelente amplificador integrado, será una prueba comparativa contra el Yamaha AS3000. En cuanto lo tenga ya os iré diciendo algo. Muchísimas gracias por vuestra atención.